Bendiga en esta mañana. Qué bueno tener la oportunidad de una vez más estar con todos ustedes, con cada uno de ustedes. Es una bendición. Me alegra mucho tener esta oportunidad de acercarme por este medio a cada uno de ustedes para compartir el mensaje de la palabra del Señor. Ah, Aquí estamos experimentando la presencia de Dios en nuestra vida que nos sostiene cada día y nos ayuda a salir adelante. Gloria al Señor. Eh, Doy gracias a Dios por los hermanos que ya se están conectando. Sean bienvenidos todos a la página de la Comunidad Cristiana Pozo de Libertad. Comunidad Cristiana Pozo de Libertad les da la bienvenida a todos. Eh, una vez más estamos aquí, ¿verdad? En nuestra iglesia al aire, en nuestra iglesia en línea. Eh, Antes algunos programas de radio transmitían y decían esta es la iglesia al aire, hoy decimos esta es la iglesia online. Dios está con nosotros, la presencia de Dios esté con usted, la presencia de Dios esté conmigo. Dios traiga en esta mañana refrigerio para cada uno de nosotros. Felices de que Dios nos haya permitido haber tenido una semana de oración, donde todos los días tuvimos alguna reflexión, tanto en la mañana como en la noche, donde cada uno de ustedes, muchos de ustedes estuvieron unidos en oración. Algunos hermanos me dijeron, yo no me anoté, pero estoy igualmente en oración todos los días. Entonces, muy contentos de haber tenido esta semana de oración, de haber concluido ayer con ayuno congregacional, como lo solíamos hacer antes, de una forma tal vez diferente. Esta vez tuvimos la oportunidad de conectarnos en línea, de compartir un momento ahí, unos con otros, vernos un poquito la cara de esta manera, y fue muy agradable, una bendición de Dios, fortalecidos en el Señor. Y en esta mañana voy a hablarles algo acerca de esa fortaleza, de esa renovación que Dios tiene para nuestras vidas. Pero antes vamos a buscar la presencia de Dios, antes vamos a orar como nos ha enseñado el Señor en su palabra, ¿verdad? Que todas las cosas sean hechas en oración. Señor, muchas gracias porque esta es una mañana hermosa, un día lindo, un día especial, que nos permite, Señor, venir a tu presencia, Dios, en compañía de hermanos, de hermanas, Señor, que en este momento, Dios, están, Señor, por este medio conectados. Señor, estamos separados por la distancia, pero el amor, tu presencia nos une espiritualmente, Señor. Estamos unidos por tu espíritu, estamos en unidad, Señor, en propósito, Señor, de adorarte y reconocer a ti y recibir de ti, Señor, las instrucciones y recibir de ti, Señor, la fuerza para nuestra vida, Señor. Te bendecimos con todo nuestro corazón, te alabamos, Señor. Señor, gracias por el sustento que tú nos das cada día. Gracias por la vida que hoy es un regalo, Señor, que podemos de verdad darle el valor que merece, Señor, cuando vemos, Señor, que sencillamente hay días que amanecen menos personas a causa de esta situación que estamos viviendo. Así que cada día, Señor, es un regalo maravilloso suyo. Gracias, Señor, porque estás con nosotros dándonos la fuerza cuando vienen esos momentos ahí de desánimo, Señor. Tú estás ahí para darnos la fuerza y el poder de tu Espíritu, Señor. Te damos la gloria, Señor. Mira, Dios, las necesidades que cada uno de mis hermanos que en este momento están conectados, cada uno de mis hermanos pueda tener. Necesidades económicas, Señor. Necesidades emocionales, Señor. Necesidades espirituales. Problemas familiares, Señor. Tantas cosas que se presentan en estos tiempos, Señor, pero gracias porque te tenemos a ti, Señor.
Si tenemos todos esos problemas y no te tenemos a ti, estamos en un verdadero problema. El más grande de los problemas, Señor, es no tenerte a ti. Así que te damos gracias porque podemos contar contigo para salir adelante y tener resolución a cada uno de los problemas. Te damos el honor, te damos la gloria, te damos la alabanza. En el nombre de Jesús. En esta mañana, hermanos, quiero compartir con ustedes una palabra que yo podría llamarle renuévate, renuévate, o renovémonos, renovémonos. Llamémosle así, renovémonos, porque yo me incluyo en esta palabra. La palabra es espada de dos filos, así que corta tanto al que la predica como a los que reciben la predicación. Entonces renovémonos, vivamos renovados. Quisiera que usáramos un ejemplo de la naturaleza que Dios innumerable cantidad de veces nos da este ejemplo en la palabra de Dios. Y quisiera que me acompañara en esta mañana a Deuteronomio, capítulo 32. Libro de Deuteronomio, capítulo 32. Y vamos a leer del verso 11 al verso 13. Voy a darle un tiempito para que usted busque Deuteronomio, capítulo 32, verso 11 al verso 13. ¿Ya lo tiene? Deuteronomio, capítulo 32, verso 11. Dice así: Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra, comió los frutos del campo, hizo que chupase la miel de la peña y aceite del duro pedernal. Hermanos, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando aquí del pueblo de Israel, está hablándole a la nación de Israel, ¿verdad? Viene dándole algunas exhortaciones anteriores y es parte también de un cántico de Moisés. Y estos cánticos normalmente de Moisés los usaba Dios como instrucción. Moisés escribía este canto por inspiración divina y el pueblo de Israel tenía constantemente que cantar, valga la redundancia, entonar este canto muchas veces. Y entonces, ustedes saben que una de las mejores herramientas pedagógicas es el canto, ¿verdad? De hecho, a los niños pequeños muchas veces les enseñan las tablas de multiplicar con una tonadita, ¿verdad? 1 por 1, 1, 1 por 2, 2. El problema es que muchas veces en el examen solo se acuerdan la tonadita. Pero no hay mejor forma de enseñar que la música, que con los cantos. Entonces, muchas veces el estar cantando estos cantos tenían a veces cosas muy duras. Estos cantos a veces tenían exhortaciones. Y aún así tenían que cantarlos para que eso se grabara en sus corazones, ¿verdad? Y los ayudara a caminar en orden. Es como igualmente si hoy en día le pusiéramos música a todos los versículos de la Biblia, a toda la palabra de Dios y la estuviéramos cantando, aun y cuando fueran exhortaciones muy duras, ¿verdad? Pero entre este canto Dios les hace que ellos pronuncien constantemente estas palabras, cantándolas, y entre esas estrofas, una de ellas se presenta a Dios con una imagen muy hermosa. Se presenta a Dios con la imagen de un águila. Dios es el águila aquí. Vamos a ver luego que en otros pasajes nosotros somos los águilas. Pero aquí se presenta a Dios como un águila. Y dice el verso 11, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre las plumas. Y luego dice, para que veamos que se está tratando de Dios, tanto en los versículos anteriores como el que sigue, Jehová solo le guió.
Entonces se presenta aquí Dios como un águila que dice que, imagínese usted un nido de águilas, normalmente están en esos picos altísimos, en esos montes altísimos, ¿verdad? Pero algo que necesitaríamos binóculos para poder ver bien, ¿verdad? ¿Dónde están esos nidos? Ahí en la cumbre están esos nidos, en la roca. Y imagínese usted un montón de aguiluchos, polluelos de águila, aguiluchos ahí, haciendo ruiditos y todo, esperando que el águila siempre les traiga el sustento, siempre les traiga el alimento. Y esa águila cuida sus polluelos, sus aguiluchos en el nido, y va muchas veces a cazar, ¿verdad? Y caza, toma las presas, las caza, a veces hasta un corderito, lo que sea, lo sube al nido en las alturas, allí termina de matar la presa y con ese pico terrible, ¿verdad? Que es súper filoso, va rompiendo la presa y va alimentando a sus aguiluchos, va dándoles el alimento, ¿verdad? A los aguiluchos. Pero ellos están muy contentos ahí en el nido, se van haciendo unos meros aguiluchos, unos meros pollones, ¿verdad? En el nido. Y ellos siguen esperando ahí, ¿verdad? Que el águila llegue a alimentarlos todos los días. Pero un día esa águila se pone a pensar y dice, no, estos están muy grandes y ya están mal acostumbrados. Entonces Dios se presenta como ese águila que constantemente nos ha estado alimentando, que constantemente nos ha estado sustentando para que crezcamos en las alturas. Pero llega un momento en que dice que el Señor, el águila que excita su nidada y revolotea sobre sus pollos y extiende sus alas y los toma. Es decir, ese día están ahí los polluelos haciendo sus ruidos, los aguiluchos enormes, ya pollones enormes, ¿verdad? Y están haciendo esos ruidos ahí esperando que el águila llegue a alimentarles, pero ese día el águila no llega con alimento. Ese día el águila empieza a revolotear, hermanos, y recuérdense que las alas de esos águilas de punta a punta a veces miden más de 2 metros, ¿verdad? Más de 2 metros pueden medir, a veces 2 metros es una medida corta. Y él empieza a revolotear encima de ellos, hermanos, forma literalmente un remolino alrededor de ellos de aire. Y esos aguiluchos empiezan a preguntarse, ¿qué está sucediendo hoy? ¿Qué está pasando hoy? Hoy no hay alimento. ¿Y qué está pasando con este ventolero? ¿Qué está haciendo hoy nuestra madre, verdad? Entonces Dios toma esta figura y dice que Él empieza a revolotear sobre sus hijos. Él empieza a revolotear como el águila, llega un momento en que revolotea en su nido. ¿Para qué? Para excitar el nido, dice. Aquí la palabra excitar el nido es desacomodar el nido. Hermanos, qué triste, ellos estaban tan contentos en el nido. Ellos estaban tan tranquilos, tan calientitos ahí en el nido. Hermanos, se juntaban unos a otros, así pegaban, iba a decir los hombros, pero no, pegaban las alas ahí unos con otros, calentándose, ¿verdad? Y cuando venía el águila y los metía todos debajo de sus plumas, qué rico, sentían aquel calorcito en la noche. Y cuando se levantaban con hambre, ¿verdad? El águila venía de cazar y les daba la comida, ¿verdad? En la boca, no tenían que buscarla ni nada, estaban contentísimos. Pero el águila determina que no, que es tiempo ya de que ellos aprendan a volar y aprendan a buscar el alimento por sí solos y se desarrollen. Y ellos no quieren, hermanos, los aguiluchos no quieren, están muy contentos. Y ya usted sabe por dónde va la lección, están muy contentos, pero el águila empieza a revolotear. Y empieza entonces a excitar el nido. El nido empieza, hermanos, a perder su consistencia con aquel revoloteo del águila. Empieza a desarmarse, hermanos, hasta que se van todas las ramas y todo. Y ellos empiezan a ver que se les desarma el nido y empiezan a agarrarse ahí apenas de una piedrita. ¿Y qué está pasando? ¿Qué está pasando? Qué miedo sienten esos aguiluchos.
Y lo más terrible, hermanos, es que ya cuando no hay nido, porque ya el águila lo ha desacomodado haciendo ese revuelo, ¿verdad?, sobre ellos, hermanos, ya no tienen de dónde agarrarse. Y empieza el primero y se viene, hermanos, se despeña, se viene desde aquella peña, pero directo a matarse, ¿verdad? A matarse. Pero ¿qué dice aquí? El verso 11, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas. ¿Qué hace el águila? Cuando ve que el polluelo va, pero directo, hermanos, a despeñarse, entonces viene, vuela a una velocidad vertiginosa, pasa por debajo del polluelo que viene cayendo y lo sube sobre sus plumas y lo vuelve a llevar a las alturas. Y qué susto, hermanos, a ese aguilucho, qué susto. Sintió la muerte de cerca y dice, ya me recogió mamá, ya no va a volver a pasar esto, pero ¿qué pasa? Llega el águila, se va acercando donde estaba el nido y lo vuelve a soltar. ¿Pero qué está pasando? Y otra vez va. Hermanos, y le cuento, esos aguiluchos, llega un momento en que instintivamente, después de 2 o 3 caídas libres, instintivamente, hermanos, levantan sus alitas y empiezan a ver que pueden volar. Mientras tanto, el águila está tratando de pasar debajo de ellas, recogiéndolas sobre sus plumas y soltándolos, hasta que aprendan a volar, una nueva etapa de sus vidas. Y he de darle la mala noticia, algunos mueren, algunos no lograron volar y murieron en las rocas. La naturaleza es cruda, la naturaleza es dura, sobreviven los más fuertes. Pero aquí la lección, hermanos, es que llega un momento en que el águila agita el nido y lo desacomoda, quita la comodidad de sus aguiluchos. Estaban tan contentos, estaban tan calientitos, estaban tan alimentados, estaban, como dijo alguien ayer, gorditos y rosaditos, ¿verdad? Y hermanos, pero viene Dios y toma esa posición, hermanos, de águila y empieza a volar. Hermanos, y nosotros estamos esperando el viento del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y sabe usted, hermanos, que en Génesis 1:2 dice que cuando la tierra estaba desordenada y vacía, el Espíritu de Dios, dice, se posó, el Espíritu de Dios volaba, dice, sobre la oscuridad, volaba sobre las aguas. Y así empezó a crearse, a haber orden en la creación. El Espíritu de Dios revoloteaba sobre las aguas. Y usa la misma imagen del águila revoloteando sobre el nido, el Espíritu Santo. Entonces, a veces nosotros empezamos a sentir ese viento y decimos, es la presencia de Dios, es la unción de Dios. Hermanos, si no sabemos que Dios está revoloteando con el poder de su Espíritu sobre sus hijos, desacomodando el nido. ¿No estábamos todos muy contentos en nuestras iglesias? ¿No estaba la gente muy contenta en sus templos, en sus congregaciones? No llegan los creyentes, hermanos, todos los domingos sin buscar entre semana por sí solos el alimento espiritual, sin leer la palabra de Dios como deben leerla, sin tener vida devocional ni de oración, sin ejercitarse en la fe. Solamente los creyentes, hermanos, llegan como aguiluchos, como polluelos, abriendo el piquito todos los domingos, ¿verdad?, para recibir el alimento. Hermanos, y la congregación y el pastor y la predicación están para confirmar, como dice Pablo, que él iba confirmando el ánimo a los discípulos, para confirmar a los hijos de Dios, para confirmarlos en la fe, para fortalecerlos. Pero los creyentes por sí solos tienen que tener vida espiritual, tienen que luchar, tienen que buscar el alimento espiritual. Y cuando Dios ve que eso no pasa, hermanos, y cuando Dios ve que los cristianos están muy contentos en sus templos, en sus congregaciones, que se olvidan de hablar a otros de Cristo, que se olvidan, hermanos, de tener vida personal, espiritual,
que caen en una vagancia espiritual, que convierten los cultos en un espectáculo, en un show. Vamos a divertirnos, no lo decimos, pero vamos al culto y vemos un espectáculo, luces, niebla, música para brincar, para gritar, para botar estrés, dramatizaciones, un montón de cosas. Y si usted se da cuenta, ¿para quién se hacen esas cosas? ¿Para Dios? Dios no necesita eso, hermanos. Dios no necesita eso. Llega un momento en que las iglesias hacen todo eso para que la gente se sienta bien, para que los aguiluchos sigan en su nido sintiéndose bien. Y entonces se empiezan a crear todo tipo de doctrinas raras, de cultos raros, de espectáculos raros. Nos vamos alejando de la palabra de Dios, nos vamos convirtiendo en unos polluelos enormes que no sabemos buscar el alimento de Dios en la Biblia, en oración, por nosotros mismos, hermanos. ¿Y qué pasa? Dios empieza a revolotear como el águila y a excitar el nido y a desacomodarlo. ¿Y qué hizo Dios, hermanos? ¿Qué está haciendo Dios también a través de esta pandemia, hermanos? Nos dejó sin nido. Nos dejó sin nido. Revoloteó y se deshicieron los nidos y se cerraron todos los nidos, hermanos. Y ahora sí, todos los polluelos al precipicio. Todos los polluelos despeñados de los aires, ¿verdad? Y hermanos, dice Dios, es hora de que aprendas a volar. Es hora de que extiendas tus alas. Es hora de que busques el alimento, de que caces por ti mismo. Es hora de que vayas a la escritura, de que cojas tu alimento, que te sustentes diariamente, que busques la presencia de Dios, que aprendas a interceder por otras personas, que ores por tu familia, que hables a otros de Cristo. Es hora. Y como estabas tan acostumbrado al nido, dice el Señor, he revoloteado y he cerrado todos los nidos. ¿Qué te parece, hermano? ¿Qué te parece esta palabra? ¿Qué te parece? Hermanos, la Biblia nos dice que el Señor revolotea. Y ha revoloteado y todos los templos en el mundo, hermanos, casi están cerrados. Algunos apenas están abriendo. Están cerrados. Y si el Señor ve otra vez, hermanos, que la iglesia está inventando herejías, apostasías, espectáculos, shows para entretener a la gente, y no llegamos más bien cada uno encendido, hermanos, imagínense, cada uno llegamos encendidos a la casa de Dios y aquella fogata que se enciende la presencia de Dios y hay oración poderosa y todo. ¿Por qué? Porque ya somos aguiluchos, que ya hemos volado y hemos aprendido a estar en la presencia de Dios día con día. Y sí, llegamos a la iglesia y Dios nos ministra las necesidades y Dios allí nos da instrucciones que de otra manera no hemos recibido y todo, pero sabemos que no dependemos de la iglesia, dependemos de Cristo. Nos congregamos porque es la voluntad de Dios. Nos congregamos porque no hacerlo ofende a Dios y no hacerlo es ir en contra de un mandamiento de Dios. Pero para nuestra vida espiritual no dependemos de eso, hermanos. Más bien, qué bonito es cuando uno predica, hermanos, en la iglesia y se acerca uno o varios hermanos y le dicen, hermano, qué tremendo. Viera que eso que usted predicó es lo que Dios me dijo ayer en mi devocional. Es lo que Dios me dijo hace unos días leyendo la Biblia y Dios puso eso en mi corazón y hoy usted lo está predicando, hermano. ¿Usted cree que uno como pastor se entristece? Uno como pastor se llena de gozo y dice, Señor, gracias. Quiere decir que esta persona se alimenta por sí mismo, tiene vida espiritual. Y hoy lo que estás haciendo es confirmándole a través de mi boca, confirmándole más bien. Hermanos, Dios desacomodó los nidos de las iglesias, ¿verdad? Y con esto te digo entonces que nos está enseñando
a depender, hermanos, de Él directamente. Te está enseñando a ti, me está enseñando a mí. Los ratitos que tenemos a través de estos medios y lo que yo como pastor trato de hacer, mandándoles devocionales y todo eso es una cuñita, es un refuerzo, es la labor que Dios me ha llamado a hacer, empujarlo, esforzarlo. ¿Ah? A veces a los pastores Dios nos usa como colaboradores, dice somos colaboradores de Dios. Entonces Dios muchas veces nos usa como colaboradores y nos dice, empújelos, empújelos, fuércelos, ¿verdad? Que se salgan del nido, fuércelos. Fuércelos a pensar, fuércelos a tener una mente que analice la palabra de Dios, y eso es lo que trato de hacer con el curso teológico, con los devocionales de la mañana, con esta predicación que Dios le ha traído a mi corazón. Hermanos, Dios nos ha dejado sin nido. Nos va a permitir reconstruir de nuevo nuestro propio nido, pero ahora con sabiduría. Y hermanos, esto no solamente ocurre a nivel de iglesia, ocurre a nivel de nuestras vidas, en diferentes etapas de nuestra vida. Hay etapas de nuestra vida en que ya nos sentimos cómodos, decimos, qué bendición, ya siento cierta estabilidad, quizá económica, quizá ya estabilidad familiar, donde los hijos ya han crecido, tienen su profesión, algunos se han casado y decimos, qué bien, me siento bien, esto y el otro. Y no basta usted en pensar que qué bonita etapa de su vida está viviendo cuando usted empieza a sentir unos ventoleros cerca de usted, unos remolinos, ¿verdad? Y es, hermanos, Dios como águila que ha venido a revolotear sobre nuestras vidas. Y cuando Dios empieza, hermanos, con esas alas de águila a revolotear sobre nuestra vida, hermanos, se nos empieza a desacomodar toda nuestra vida. Se nos empieza a desacomodar nuestra vida, hermanos. ¿Cuántas veces ha desacomodado Dios nuestras vidas, hermanos? ¿Cuántas veces todos nuestros planes se vienen abajo? ¿Cuántas veces, hermanos, todas nuestras expectativas se caen? ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Cuántas veces decimos estoy bien y de un momento a otro, sin previo aviso, todo se desacomoda todo, hermanos? Y a veces le echamos la culpa al diablo. Claro que el diablo está por ahí, hermanos, viendo a ver cómo se aprovecha, trayendo depresión, trayendo desánimo, trayendo un montón de cosas. Pero no es el diablo, es Dios, hermanos, que vuela sobre nosotros. Hermanos, quitando aquella estabilidad, que muchas veces aquella estabilidad, en lugar de ser avance, aquella estabilidad es retroceso. Y entonces Dios desacomoda nuestro mundo. ¿Y qué nos queda, hermanos? ¿Qué es lo único que nos queda cuando se desacomoda nuestro mundo? Lanzarnos a los brazos de Dios, hermanos. Lanzarnos a los brazos del Omnipotente. Caer de rodillas ante Él. Aprender a orar como nunca hemos orado, hermanos. Aprender a alimentarnos como nunca lo hemos hecho. Venir a la palabra de Dios, hermanos, a buscar la instrucción para poder salir adelante, porque no entendemos qué pasa a un lado, qué pasa al otro, qué pasa a nuestro alrededor. Toda la vida se nos desacomodó. Pero, hermanos, luego Dios, hermanos, empieza a reacomodar nuestra vida y a traer tiempos mejores y a traer tiempos de refrigerio espiritual. Hermanos, si podemos decir que en esos momentos en donde todo a nuestro alrededor se ha desacomodado, hermanos, es donde Dios se ha revelado más a nuestra vida. Es donde le hemos conocido más íntimamente, hermanos. Es donde podemos decir como Job, de oídas te había oído, pero ahora te conozco. Hermano, aparte del desacomodo externo que está sucediendo, aparte de toda la sociedad que se está desacomodando y aparte de las iglesias que han sido unidos, que han sido cerrados por Dios mismo, aparte de eso, está revoloteando Dios sobre tu vida. Se te está desacomodando todos tus planes, toda tu vida, todo se está desacomodando en tu vida. Quieres agarrar una cosa, quieres agarrar la otra, quieres esto. No tienes el control de nada, de todas maneras nunca lo has tenido, es engañoso. Creemos que tenemos el control de las cosas, no tenemos el control de nada, de nada. Un día aparece un dolor, una enfermedad, se nos enferma un hijo,
se nos muere un familiar, se desacomodan las finanzas, cosas, hermanos, que suceden de un momento a otro, en un minuto, y decimos, ¿cómo en un minuto se desacomodó todo? Estás en esa etapa, hermanos, ni siquiera veas al diablo. Mira a Dios, está revoloteando sobre tu vida. Hermanos, vino ese remolino de Dios, desacomodó toda tu vida. Hermanos, sientes que vienes de caída, de caída, de caída, desde el monte más alto. Pero confía, Dios va a volar debajo de ti, te va a llevar sobre sus alas, hasta que aprendas a levantar tus alas y volar por ti mismo. Acércate a Dios, ese es mi consejo. Acércate a Dios como nunca te has acercado. Dile, Señor, aquí estoy para que, Señor, quieres que yo entre a una nueva etapa, Señor. Quieres que entre a una nueva etapa donde yo, Señor, aprenda a alimentarme por mí mismo. Donde yo, Señor, tenga una comunión íntima contigo, Señor. Donde yo crezca y me desarrolle. Y sabes algo muy interesante. ¿Qué es lo que persigue? Una de las cosas que persigue el águila al dejar caer sus aguiluchos es que aprendan a volar. Porque usted y yo, hermanos, usted y yo, hijos del águila real, que es nuestro Dios, hijos del águila real, no hemos sido hechos, hermanos, para estar a ras del piso. Hemos sido hechos, hermanos, para surcar las alturas más grandes. Hemos sido hechos, hermanos, no para arrastrarnos debajo de las circunstancias, hermanos. Hemos sido creados, hermanos, para levantar vuelo por encima de las circunstancias. Hemos sido hechos por Dios para levantar vuelo, hermanos, sobre las circunstancias, verlo todo desde arriba. Dice la Biblia que el Señor nos ha llamado a estar sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. No hemos sido llamados a arrastrarnos en esta tierra, ni hemos sido llamados, hermanos, a ser sepultados bajo las circunstancias. Hemos sido llamados, hermanos, a surcar las alturas. Por eso nos desacomoda Dios el nido y nos desacomoda nuestra vida, porque estamos a veces muy terrenales. Y Dios nos ha llamado, hermanos, a estar en las alturas, a estar en las alturas. Somos hijos del águila real. Por eso nos dice la Biblia una y otra vez, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Busca las cosas de arriba, no las de aquí. Busca las cosas de arriba, y si las cosas de aquí nos atraen mucho, hermanos, nos tienen aquí aferrados, entonces las cosas de aquí con ese ventolero de las alas de Dios se van también. Se van, hermanos, porque hemos sido llamados a las alturas. El verdadero creyente tiene necesidad de buscar a Dios, y cuando vienen los problemas, ¿dónde es mejor estar cuando vienen los problemas? ¿Abajo o arriba? Hermanos, cuando hemos aprendido a estar en las alturas, cuando empezamos a tener esa comunión por nosotros mismos, acercarnos a Dios cada día, hermanos, a venir y a sacar los tesoros de la palabra de Dios, a alimentar nuestra alma, a decirle, Dios, todo se ha desacomodado alrededor, pero te tengo a ti, Señor, que vas a poner orden en mi vida y vas a hacer cosas nuevas, mejores, frescas, maravillosas. Cuando empezamos a buscar a Dios de esa manera, hermanos, y en ayunos, aprovechando los ayunos congregacionales, todo lo congregacional, pero poniendo también nuestros propios ayunos, nuestros tiempos, nuestros propios tiempos de buscar a Dios. Cuando hacemos esas cosas, dejamos de estar en la tierra, empezamos a elevarnos, hermanos, y sin darnos cuenta, ya somos esos aguiluchos que están en las alturas, volando. Y yo quiero decirle algo, los que hemos tenido la oportunidad de hacer uno o dos viajes en avión. Qué tremendo es cuando el avión, hermanos, se empieza a elevar y esos grandes edificios y esas mansiones y esos grandes edificios, entre más alto empieza a surcar el avión, hermanos, más pequeños se empiezan a ver. Y llega un momento en que los edificios más altos, hermanos, los vemos como una cosita chiquitica, pequeña. Aquel edificio que era enorme lo vemos algo pequeño. ¿Por qué? Porque estamos viéndolo desde las alturas.
Cuando estamos con Dios, hermanos, cuando hemos aprendido a surcar las alturas, eso que era un problema para usted, hermano, pero un problema grande. ¿Qué pasa cuando usted está en el Espíritu? ¿Qué pasa cuando usted está buscando a Dios? ¿Qué pasa cuando usted ya se ha levantado, ya ha levantado vuelo en las alturas? Ese problema que se veía enorme, ahora usted desde la altura lo ve pequeñito. Ahora usted sentado con Cristo Jesús en los lugares celestiales, ve ese problema pequeño. Si usted está aquí, lo ve enorme. Si usted está en las alturas, lo ve pequeño. Yo le voy a preguntar algo. ¿Qué cambió el edificio? ¿Cambió el tamaño del edificio? No. Lo que cambió es la perspectiva. Usted estaba aquí en la tierra, tenía que mirar hacia arriba para ver aquel gran edificio. Usted está ahora en las alturas, en un avión, usted lo ve desde otra perspectiva y lo ve tan pequeño. Hermanos, usted tiene un gran problemón con el que ha luchado por años, y lo ve como un edificio enorme. Pero si usted, el Señor le ha desacomodado el nido y usted empieza a buscar a Dios y usted empieza a renovar su vida espiritual y usted empieza, hermanos, a levantarse espiritualmente, a tener una vida espiritual más profunda, a comer la palabra de Dios, usted empieza a elevarse en las alturas y cómo se empieza a ver aquel problema. Aquel problema que se veía enorme, ahora lo empiezas a ver cada vez más pequeño. Y llega un momento en que dices, pero sí. Si era un problema tan pequeño, tan ridículo, ¿qué cambió? ¿Cambió el problema? ¿Cambió el tamaño del problema? No, cambió la perspectiva. Ya no lo estás viendo de una manera terrenal, ahora lo estás viendo desde las alturas, volando como Dios quiere que volaras, hermano. Por eso te desacomodó todo alrededor, para que le buscaras como nunca le has buscado y te eleves, y elevándote entonces aquello que era un gran problema, aquello que era una prueba que no podías vencer, aquella persona que no soportabas, aquel problema, aquella adversidad, lo que sea, desde la óptica de Dios, desde la perspectiva de Dios, sentado con Cristo Jesús en lugares celestiales, desde ahí vuelves a ver el problema y dices, es pequeño, es pequeño. Además estás más cerca de Dios y ves a Dios tan grande, tan infinitamente poderoso, tan infinitamente santo, tan infinitamente enorme. Hermanos, que todo es pequeño ante la presencia del Dios Todopoderoso. Por eso Él dice aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Hay acaso alguna cosa difícil para mí? No hay nada difícil para Dios. Hermanos, a nivel personal, a nivel familiar, muchas veces Dios revolotea y se desacomodan las cosas. Y ahora, a nivel del país, Dios ha revoloteado, todo se desacomoda, la economía, la salud, la vida está, hermanos, pendiente de un hilo para todo ser humano, cristiano o no cristiano. Es enorme, es enorme. Por eso Dios quiere, hermanos, que volemos. Por eso Dios quiere que tomemos nuestra identidad en Cristo. Por eso Dios quiere que entendamos, hermanos, que Él es el que ha propiciado muchos de esos ventoleros que desacomodan toda nuestra vida para que volemos, para que nos acerquemos a Dios, para que tengamos comunión, intimidad con Él, para que nos comamos la palabra de Dios, nos alimentemos y empecemos a volar en las alturas y desde las alturas, hermano. Desde las alturas veas esta pandemia, desde las alturas veas la economía de Costa Rica, desde las alturas veas los problemas de tu familia, los tuyos, desde las alturas, desde las alturas, desde las alturas. El problema no cambiará, pero cambiará tu perspectiva, cambiará mi perspectiva. Diremos, con Dios todo es posible, entre más me acerque a Dios, más manejable se ve el problema. Entre más se acerque a Dios, más posibilidades tengo de salir adelante de esta situación, de levantarme y no estar bajo las circunstancias, sino con el poder de Cristo,
estar por encima de las circunstancias. Hermanos, este es un llamado de Dios. Esta es una palabra de Dios que Dios nos da. Y quisiera luego compartir una segunda parte de este mensaje, que es nuestro desarrollo y nuestra identidad como hijos del águila real que es Dios. Pero levántate y deja echarle la culpa al diablo por muchas cosas. Ve a Dios revoloteando sobre su vida, diciéndote: hijo, has estado muy cómodo. Hijo, has caído en un conformismo. Hijo, ya no eres aquel que buscabas a Dios, que querías una visión, que querías que Dios te hablara en sueños, que querías que Dios te usara, que querías hablar a los que no conocen al Señor. Hijo, ya no eres ni la sombra de eso. Y yo no quiero verte morir espiritualmente. Así que, dice Dios, voy a desacomodarte de mí. Voy a hacerte volar de nuevo. Termino aquí porque aquí se terminó lo que Dios tenía que decir, hermano. Vamos a orar. Padre Celestial, Dios, gracias, Señor, porque tú siempre nos hablas, Señor. Y dice tu palabra que tú nos llevas, Señor, sobre tus alas. Nunca nos dejas, Señor, nunca nos dejas. Señor, los águilas tienen la posibilidad de que algunos de esos aguiluchos, Señor, se despeñen y mueran. Pero usted, Señor, cuando nos desacomoda nuestro entorno y nuestra vida y venimos hacia abajo del precipicio, Señor, si tú ves que no reaccionamos, Señor, siempre nos recogerás bajo tus alas. Cuando estamos a punto de estrellarnos, nos recoges bajo las alas. Nos das un tiempo, nos permites que respiramos y luego nos vuelves a soltar. Y decimos: ¿por qué viene una y otra y otra? Bueno, dice Dios: levanta tus alitas, vuela, 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 vuela. Vuela. Cuando vueles, cuando te levantes espiritualmente, verás las cosas diferentes. Los problemas no serán tan grandes. No estarás solo bregando con ellos. Verás las cosas desde la perspectiva de Dios. Podrás entender los propósitos que Dios tiene para cada situación. Y aunque no los entiendas, entenderás que Dios es un Dios que no permite nada con despropósito alguno. Todo lo permite con un propósito. Y siempre quiere hacer cosas buenas en nuestra vida. Señor, Señor, aquí estamos. Hermano, dígale al Señor: Señor, ahora entiendo qué es lo que ha pasado. Ahora entiendo las veces que se me ha desacomodado todo a mi alrededor. Ahora entiendo las veces que siento que he perdido el control de todas las cosas. Ahora entiendo, Señor, que es tu llamado, Señor, para desarrollarme espiritualmente. Tu llamado para fortalecerme en ti, Señor. Para aprender, Señor, a buscar mi comida espiritual diariamente, Señor. Para aprender a buscar tu rostro y así fortalecido, Señor, levantar en tu nombre vuelo por encima de las circunstancias, y no que las circunstancias me lleven arrastrado por el piso de un lugar al otro, sino, Señor, levantar, Señor, mis alas, Señor, y estar encima de las circunstancias, sabiendo, Dios, que contigo las cosas son diferentes, sabiendo que contigo las cosas se acomodarán, Señor, sabiendo que usted nos dará la sabiduría para resolver los problemas, resolver las situaciones, hacerle frente a todas las cosas de una manera diferente, Padre Celestial, viendo desde la óptica tuya, Señor eterno, y sabiendo que en tus manos somos indestructibles, Señor, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Bendigo, Señor, a cada hermano, bendigo a cada hermana en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido, Señor, que esta palabra sea de bendición para todo el que la haya escuchado. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Que la paz del Señor esté con usted. La segunda parte de este mensaje la estaré dando el próximo domingo. Paré el mensaje porque sentí del Señor que Dios dijo: hasta aquí. Hay cosas que he hablado a unas personas, a otras, y la segunda parte de este mensaje podría ser que se olvidara todo lo que Dios aquí te ha hablado. Entonces
necesario obedecer a la voz del Señor. Recíbelo, y si tienes que volver a escuchar este mensaje varias veces, hazlo. Si tienes que caer de rodillas, cae de rodillas ante el Señor para que Él acomode tu mundo interior y para que te levantes como las águilas. El Señor te bendiga grandemente. La palabra de Dios llene tu vida, llene tu corazón, y como siempre, si usted quiere compartir algo, quiere entrar en diálogo con los hermanos, quiere testificar algo que Dios le ha hablado, porque muchas veces usted testifica algo de lo que Dios le ha hablado y resulta que es lo mismo que está viviendo otra persona. Entonces, acuérdese que tenemos el WhatsApp de la iglesia, eh, para compartirlo de una manera en familia. Entonces, ahí puedes compartir y podemos dialogar todos y podemos retroalimentarnos, ¿verdad? Es una oportunidad linda que Dios nos da. A veces en la congregación no tenemos la oportunidad de quedarnos un tiempo, ¿verdad? A realimentarnos del mensaje, pero podemos hacerlo ahora por el WhatsApp, y quizá este mensaje más la experiencia, más lo que usted ha estado viviendo o está viviendo o vivió, eh, puede, hermano, ser la ilustración que le falte a este mensaje, puede hacer eh, el mensaje encarnado que le pueda servir y dar dirección a un hermano, a una hermana, y pueda dar gloria a Dios. Dios los bendiga, los amo mucho en el Señor. Bendiciones.